Buen día, ingeniero. En esta oportunidad me tocó exponer sobre el zircón. El zircón es un mineral de la clase 9, un nesosilicato según la clasificación de Strands. Es un silicato de circonio de fórmula química, zircón, silicio, oxígeno 4 de color variable. Un dato curioso es que el nombre del zirconio está relacionado con su descubrimiento, puesto que se debe al color de la piedra a partir del cual fue descubierto, el jacinto. Deriva de zircón, que lo hace del árabe sargún, con el significado de dorado. Su descripción petrográfica. Es un silicato de circonio con una estructura cristalina de tipo tetragonal. La fórmula química ya dicha antes, que es el zircón, silicio y oxígeno 4. Su análisis químico mayormente está compuesto de dos, ¿no? Del óxido de circonio en un 67% y el óxido de silicio en un 32.8%. Siempre suele contener algo de hafnio, uranio, torio, plomo. En los análisis del laboratorio se dio a dar que en un pequeño fragmento, al ser calcinado intensamente, fosforece y da una luz blanca. Si el zircón se funde con carbonato sódico y este fundido se disuelve en ácido clorhídrico, la solución teñirá de anaranjado el papel de cúrcuma. Características. Bueno, el zircón es el mineral más antiguo conocido de la Tierra y uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Se formó como primer producto de cristalización de la roca magmática como el granito o de rocas alcalinas como las pegmatitas o la sienita. Propiedades. Acá hablaremos de las propiedades físicas, químicas y las propiedades ópticas. En las físicas, las típicas, ¿no? En el que es el brillo, que es adamantino, graso, como se logra ver en el gráfico. La transparencia, transparente, translúcido o en casos opaco, depende de su composición. El color amarillo, pardo, gris. La raya incoloro, dureza 7, 1 medio, según la escala de Mohs. Tenacidad frágil, clivaje indistinto, densidad 4.6 a 4.7 gramos centímetros cúbicos. Propiedades ópticas, tipo uniaxial, R y valores del N, W de 1.925 a 1.961, el N es 1.980 a 2.015. La birrefringencia es de 0.055, relieve superficial muy alto, dispersión muy fuerte, pleocroísmo débil. Sus propiedades químicas, ya como mencionamos la fórmula, zircón, silicio, oxígeno 4. Sus elementos, el oxígeno, zircón, silicio. Sus impurezas comunes sería el fluoruro de hidrógeno, torio, uranio, elementos de las tierras raras o Re, oxígeno, hidrógeno, agua, fierro, aluminio y fósforo. Génesis u origen. Como accesorio de las rocas eruptivas, o sea, ígneas, siendo más frecuente en sienitas, dioritas y granitos. La forma metamórfica sería en pizarras clorhídricas y gneisses, o sedimentariamente como grano rodado o producto de la resistencia de los sedimentos. Los yacimientos. Acá hablaremos de los yacimientos en el mundo y en el Perú. El principal productor del zirconio es Australia, con un 70% de producción mundial. La mayor parte de yacimientos del zircón son aluviales y los más conocidos son los metamícticos de Sri Lanka. Los yacimientos en Perú, ¿no? Las que más presencia de dicho mineral tiene. La Macusní Uranio en Puno, Mina Turmalina en Piura, los depósitos Chaparra en Arequipa, los depósitos Palma en Huarochirí y los depósitos Purísima Concepción en Yauricocha. En este mapa se logra ver en qué parte están exactamente ubicados dichos yacimientos. Bueno, los estudios geológicos, la prospección más que nada, el estudio más importante que se dio acá es la prospección geoquímica de sedimentos de quebrada en cuenca del río Guaura. Pues el zirconio presenta valores anómalos débiles de 4.1 a 2.9 ppm en las inmediaciones de Uxpa y Chuichín, estarían relacionadas a la contaminación natural. Acá se logra ver los gráficos donde se representa el valor de 1.5 veces por encima debajo del rango intercuartílico.
El circonio tiene distribución log normal en los sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior y muestra el umbral más alto en los volcánicos del Paleógeno-Neógeno. El umbral se determinó por el percentil 95 debido a una distribución errática. Acá en los cuadros se especifica todo y se logra ver. La explotación del zircón en el Perú. El zircón se obtiene fundamentalmente como coproducto de la explotación de arenas en la playa, en la que los minerales principales son los de titanio, ilmenita, rutilo, leucoxeno, beneficiándose también de la monazita y ocasionalmente magnetita y granate. En menor medida también se producen como producto de la minería del estaño. La badeleyita, un óxido, se extrae como mineral secundario en centros de explotaciones a cielo abierto de cobre y de fosfatos. Mayormente este mineral siempre se asocia con yacimientos auríferos o que están asociados con minerales de hierro y de ahí con otros procesos son extraídos para poder extraer. Tratamientos metalúrgicos. Actualmente dicho metal se puede obtener mediante dos procesos. El método de Kroll es el utilizado más frecuente, reducción del tetracluro de circonio con magnesio. El tetracluro se obtiene a través de la badeleyita. Y el método Van Arkel, disociación del yoduro de circonio que da lugar a una esponja de circonio metal denominado crystal bar y permite obtener un metal más puro. Su industrialización. Sus funcionalidades son muy variadas que dependerán directamente de todo el proceso de producción y su calidad del suministro de circonio para la industria de refractarios, la cerámica y el dental. La arena de circonio. La arena de circonio presenta excelentes propiedades refractarias, baja dilatación térmica y elevada conductividad térmica. Las propiedades de la arena de circón permiten evitar las reacciones del metal en el molde y aumentar la velocidad del enfriamiento. La harina de circonio se emplea en la fabricación de pinturas refractarias para aplicación en la cara, trabajo de los moldes de arena, proporcionando una película protectora que disminuye la sinterización de la arena en contacto con el metal líquido. En cerámica, se emplea como pacificante cerámico, proporciona una elevada blancura en esmaltes cerámicos, pigmentos cerámicos, pastas de porcelánico, sanitarios y cerámica de mesa. Otros usos. En la industria dental se usa para la fabricación de dientes y coronas dentales. En la medicina, donde se utiliza para fabricar prótesis y articulaciones artificiales. Procesado como circonia, también se utiliza como imitación del diamante en joyería. Y en la industria nuclear se utiliza para captar neutrones en núcleos reactivos. Su comercialización. El zircón es una de las gemas preciosas más interesantes y mal entendidas de la naturaleza. Por ende, su comercialización se debe a la venta de la gema de dicho mineral, entonces todo el precio varía según sus características. En cuanto a las importaciones del zircón molido, harina y micronizado, algo más del 80% como media de los últimos 5 años procede en China. El resto va para Estados Unidos y Canadá. Por lo que se refiere a las exportaciones, estas van destinadas a China en un 49% y el resto a los países norteamericanos. Gracias, ingeniero.